Bueno, estamos comentando con Cayetano una película que acaba de estrenar Movistar este fin de semana, que no la conocía, se llama Espías desde el cielo o algo así. Yo la he visto este verano, sí. Que es, como contaba Catherine Bigelow, lo que ha pasado en la guerra contra el terrorismo islámico después del 11S. Es decir, cómo los políticos se empeñan en impedir que los ejércitos ganen la guerra. Declaran la guerra, pero luego no quieren que haya bajas. Ni propias ni ajenas, no quieren que haya imágenes, que haya muertos les da igual, pero, en fin. Y es una película de suspense donde se ve una colección de canallas sin escrúpulos para lo suyo, para exclusivamente lo suyo, y que nada, y que tienen ahí al comando que está cargando de explosivos y tal, y que no dan la orden ni para atrás, porque claro, a lo mejor legalmente, quién sabe. Bueno, qué película. Sí, es bueno, buena. es lo que ilustra muy bien, es que ayer se recordaban, se celebraban los 15 años del 11 de septiembre. Y aunque Cocomocho dijera que todo el mundo estaba mirando a Cataluña, la verdad es que todo el mundo estaba recordando, Germán, Fernando Lázaro, recordaba cuando 4 aviones, 2 van a las Torres Gemelas, otro cae porque los pasajeros se rebelan antes de que destroce un meso, que es un caso impresionante, precioso, y otro se estrella contra el Pentágono. Es un caso de heroísmo. Extraordinario, pero extraordinario. Película, hay una película hecha por el vuelo 800 porque realmente se dan cuenta a través de los teléfonos. Saben lo que ha sucedido y ya saben lo que les está pasando. Y entonces se rebelan y consiguen estrellar el avión, pero fuera de lo que ellos querían. Antes de que llegue a sus objetivos. Para transcurridos 15 años, Federico a mí me sigue produciendo, no sé si se llama envidia, no sé cómo se puede llamar, cómo conmemoran a los muertos y cómo recuerdan a las víctimas. Ayer en Nueva York, los 3.000 y pico personas que murieron en el atentado, una a una fueron nombradas. Es decir, o sea, ese espíritu patriótico, no, pero vamos a ver, comparado con el 11M de aquí, ese espíritu patriótico desapareció desde que llegó Obama al poder. O sea, ese espíritu patriótico es para calmar los votos, porque estamos en campaña electoral. Fíjate, si hay poco espíritu patriótico, que a mitad de la lectura de los muertos le dio una neumonía a Hillary y se la tuvieron que llevar. Las imágenes de Hillary eran muy preocupantes. Bueno, cuando están ahí cerca dos legislaturas de Obama no han logrado cargarse, no han logrado liquidar lo que es la cultura, el culto al héroe en Estados Unidos. Ni lo conseguirán. Y a las víctimas, pero, no lo conseguirán. Pero la clase política, la selección de la clase política, que allí como aquí se hace ya en platós, da lugar a un símbolo de la corrupción, que es Hillary Clinton. Solo hay que ver a Hillary Clinton y luego los medios. A un matón ridículo como es Donald Trump, que además cada día dice una cosa, alabando a Putin, o sea, un presidente norteamericano, alabando a este neosoviético, un bopo un miserable que estaba en el muro de Berlín para delatar a los que huían a la libertad. Estaba en el KGB en Dresde. KGB, un sicario criminal, alabando. ¿Pero cómo vas a alabar a ese asesino? Bueno, pues eso demuestra la mitad de los lo mismo mañana puede alabar lo contrario. No sabe. Y sin embargo hay que decir una cosa, es decir, el fracaso de los medios del mundo periodístico norteamericano en esta campaña, donde han tomado un partido de una forma con Hillary, ocultando todas las corruptelas, las mentiras, las manipulaciones de Hillary a favor de esa especie de buenismo de que tenemos que salvar a Estados Unidos de Trump. Y entonces todo vale, realmente todo vale, hasta la última mentira más obscena vale para salvar a la señora Hillary, como ahora están intentando ocultar realmente el estado de salud de Hillary Clinton, el cual se lleva denunciando desde hace mucho tiempo. Que hemos visto esta madrugada todas son demoledoras para la campaña. Es una neumonía, lo que tiene. Sí, una imagen de debilidad de quien está llamado a llevar las riendas de ese país. Dicen que tienen otras cosas que se han estado ocultando a lo largo de este año. Es que ella parece, es que era lo más parecido a Bono, Chucky el muñeco diabólico. Además se ha metido tanto botox y tanta cosa que no se puede mover la cara, es una máscara, parece norcoreana. Pero vamos, Hillary, que en cualquier momento, y ahora mismo yo lo preferiría a Donald Trump, porque es una corrupta, pero por lo menos es una persona con cabeza, o la ha tenido. El problema es
¿Dónde tiene la cabeza ahora Hillary? Y las obediencias de Hillary, que no sabemos nada, pero si está todo, su fundación, todo está corrompido hasta arriba. Totalmente. No sabemos, que decir, Trump sabemos, que decir, Trump lo peligroso es, sabemos lo que piensa, y lo que piensa nos parece horroroso. Sí. Mucho de lo que piensa nos parece horroroso. Pero él dice lo que piensa. Hillary jamás dice nada de lo que piensa. Pero y cobra todo lo que dice. Y son todo obediencias oscuras y ocultas. Te digo, como recordaba Sarkozy y recordábamos la semana pasada en este programa, uno de los problemas que pone el propio Sarkozy de futuro mundial es Donald Trump. Bueno, perdona, Sarkozy da cuatro... Podemos, Trump, sí, como peligros. No, vamos a ver. Además, bien, vamos a ver, pero él se refiere al populismo en general. Claro. Y ayer dio un paso Sarkozy que ni siquiera Donald Trump ha dado. Es verdad que no se le ha ocurrido, porque si no lo habría dado. Que es lo de crear como campos de concentración para presuntos islamistas por ver redes. Es decir, el gran problema de Francia es que para impedir que Marine Le Pen gane las elecciones y, por supuesto, saque a Francia de la Unión Europea, porque la saca del euro, se ha acabado la Unión Europea, entonces todo vale. Y entonces es una carrera en pelo, los unos acobardados, Juppé a ver si es más Hollande que Hollande y Sarkozy a ver si es más Marine Le Pen que Marine Le Pen. Pero el libro de Sarkozy, que toda la primera parte es muy buena, está muy bien pensada, luego en la campaña electoral el problema es que no le salen las cuentas. Pero es además, que gana Marine Le Pen. Pero es que además Sarkozy lo hemos tenido y conocemos a Sarkozy, y a Sarkozy lo tumbó una huelga de taxistas, es decir, todas aquellas grandes palabras del pequeño Napoleoncito, el Napoleoncito no hizo nada, absolutamente nada de las reformas, fue peor. Fue peor porque Libia se la cargó él. Y además, por cierto, con Zapatero. Zapatero desertó de Irak, pero bombardeó Libia. Tenía entonces, por cierto, creo, al desertor de la Lacrana, Julio Rodríguez, ¿no? Federico, y rompió todas las esperanzas de esas reformas necesarias e imprescindibles en Francia, y después dejó que llegara una especie de personaje como es Hollande, que solo ha agravado todo hasta el infinito. Es decir, que lo de Sarkozy no es quien para dar lecciones ahora ya. Y lo he nombrado antes, lo cito en El Mundo, felicito a Ramón Pérez Maura por la entrevista a Andrés Pastrana. Sí, absolutamente espléndida. Pero extraordinaria. Andrés Pastrana, que es de las grandes familias patricias de Colombia, denunciaba ayer en el ABC, y vale la pena entrar y leerla entera, la entrevista, porque es impresionante. Siempre fue enemigo de Álvaro Uribe, que ha sido el único presidente de verdad que ha tenido, no ya Colombia, sino toda Iberoamérica, el mejor que ha tenido ningún país en los últimos 40 años. Bueno, y ahora Pastrana se ha unido a Uribe y a buena parte de la izquierda, que en su día combatieron a Pastrana, que era partidario de la paz hasta que vio que era imposible, por supuesto, y de Uribe, que era partidario de hacer la guerra y de ganarla, a la izquierda decente, hasta el jefe de Human Rights Watch, que le hizo la vida imposible a Uribe, ahora se unen a Uribe y a Pastrana contra ese referéndum, el narcoreferéndum, que quiere entregar Colombia al cártel de las FARC, que es un acuerdo una cosa vergonzoso. de una obscenidad, y Prisa, y por supuesto Soraya, que es lo mismo, Soraya, Televisión Española, haciendo una campaña, respaldando, haciendo la campaña como Prisa, pero Prisa tiene su negocio en Colombia, etcétera, a esa campaña para que el 13% de los colombianos puedan entregar su país, aunque el 86% se oponga a las FARC. Y son, como contaba, que es una trama, Pastrana, es el narcoterrorismo, ya instaurado e institucionalizado, que eso es lo que quieren hacer. Ese es el gran salto. Pero hay que decir que le entregan 4 millones de hectáreas cultivables de las 10 que tiene Colombia, y ahora tienen una. Con Uribe, lo contaba ayer Pastrana, pasaron de 200.000 a 40.000. Y ya, si se reduce el cultivo de la coca, se reduce. Ahora están 200, no, tienen ya el 1.000.000 y van a los 4 millones. Y además, dice Pastrana, que el que realmente va a gestionar esto es Samper, que fue el presidente, dice que fue elegido con el dinero del cártel de Cali, que es el que sucede al cártel de Medellín de Escobar, el que hace toda clase de crímenes igual que Escobar, y que es el que va a gestionar 4 millones de hectáreas de las 10 que tiene Colombia cultivables, 27 escaños en el Congreso, una cadena de radio e impunidad
absoluta para todos los crímenes contra la humanidad cometidos por esta gentuza, por estos narcoterroristas. Es que se ha estado hablando mucho de la lucha, de la guerra, del narcoterrorismo, del narcotráfico, por ejemplo en México, contra el Estado, y cómo ha ido entrando en el Estado. Aquí estamos hablando de la toma a través de un acuerdo absolutamente aplaudido ahora por la comunidad internacional, desde Obama al Papa Francisco, aplaudiendo un acuerdo que le va a entregar al narcoterrorismo comunista, todo un país, el país que más se ha batido, y el país que ha mantenido la democracia en unos momentos complicadísimos y que la ha mantenido y ha luchado por ella de una forma absolutamente heroica. Y ahora que está sucumbiendo el experimento siniestro de Venezuela, tal como está sucumbiendo, resulta que se les da esa conquista absolutamente inaudita y vuelven los Castro en La Habana, donde se firma este acuerdo, donde se negocia, por supuesto, este acuerdo, donde llegan, donde confluyen todas estas redes, las redes que manejan la cocaína, el mercado, el Foro de Sao Paulo, todo lo que es la internacional comunista y el tráfico de cocaína en el mundo. Y hay que decir, digamos, lo políticamente correcto en los imperios mediáticos. Es decir, es repugnante que Televisión Española haga la propaganda de esto, que es como si dijeran que el 13% de los catalanes tiene derecho a proclamar la independencia. Como el 13%. El 13% de los colombianos, esto es la estafa, porque es que no les salía más que el 13% que apoyaran que los grandes asesinos, los grandes narcotraficantes, que van a seguir siendo asesinos y narcotraficantes, porque el pacto lo firma la mitad de las FARC, la otra mitad, como explica muy bien Pastrana, explicaba en ABC, más los paramilitares, más el ELN, por supuesto no lo han firmado, porque van a seguir con el tráfico de drogas y se matarán con además, coches Federico, bomba, como lo hicieron en la época del cártel de Medellín. Es un insulto también para una parte importante de la sociedad española. ¿A cuál me refiero? ¿A las víctimas? Sí, para España en general, naturalmente, supuesto, a todo aquel que tenga sentido común. Pero además, para las víctimas del terrorismo de ETA, que las FARC eran los aliados naturales de los etarras, que es como si hubiera sido un acuerdo, claro, ese hubiera sido un acuerdo entre el gobierno de Colombia y ETA. Es que lo que no me extraña es como Otegi no saca pecho. La inmensa es que no cabe, no es que está Cebrián, que está en Soraya celebrando. La inmensa hipocresía que ya destacaba Ramón Pérez Maura también en un artículo, que ha destacado Uribe, que ha destacado Pastrana, de que aquí estamos escandalizados porque va a haber una candidatura de Otegi y el señor Rajoy, que se opone a la candidatura de Otegi, resulta que está aplaudiendo que allí tomen directamente el país a través de un acuerdo. Se dice pronto, es que es una cosa absolutamente escandalosa. El apoyo ese de España y los intentos de llevar además a su majestad el rey, los intentos de llevar a su majestad el rey a realmente allí, cuando el pueblo colombiano está rotundamente dividido, profundamente dividido, pero mayoritariamente en contra. Por eso han tenido que hacer un referéndum en que bastaría el 13%. Porque la maquinaria de la propaganda es enorme. Es que el billete del presupuesto y del narcotráfico es ilimitado. Para comprar conciencias a cuenta de la paz. Por supuesto, no tendrán ni la paz, ni tampoco tendrán un gobierno decente. Pero desde luego, el rey de España no debería comprometerse en un proceso cierto, como este. Albert Rivera, que ha estado muy bien en Venezuela y que en su discurso, excelente discurso, lo único que ha hecho un discurso como es debido, por lo visto, no se entera de lo que pasa en Colombia. Dice, bueno, hay paz en Colombia, queremos que vuelva la paz. No, vamos a ver. En Colombia hay una democracia luchando contra el narcotráfico. Ahora lo que se va a consagrar es la victoria del terrorismo y del narcotráfico. Albert, que no te enteras. Y además lo firman. Sistema. Ese apaño lo hacen Castro, Maduro, al que vas a combatir a Venezuela. Me parece muy bien que lo hagas. Maduro, Cabello, Castro y, por supuesto, los narcopresidentes de Colombia. Porque hay que decir que Colombia tiene presidentes heroicos, como Uribe, como Pastrana, y narcopresidentes. Y en esos estamos. Colombia, un país de 40 millones de habitantes, uno de los grandes países de cultura española. La Atenas, siempre se decía, de Iberoamérica, que es Bogotá, donde la gente habla maravillosamente y escribe muy bien. Colombia, un país que ha luchado heroicamente, que han vuelto decenas de miles luchando contra la guerrilla comunista y narcotraficante, ve cómo su presidente, con la complicidad de países
que, como Estados Unidos, han ayudado en esa lucha heroica del pueblo de Colombia y de sus instituciones contra el narcotráfico y los comunistas, siempre con Cuba y Venezuela detrás, que ahora asistimos a esta entrega miserable de todo un país, un gran país, 40 millones de habitantes, 4 millones de hectáreas para cultivar coca por el propio presidente, y aquí está Juan Luis Cebrián haciendo lavado de cerebro como cuando lo de la ETA, la misma historia. Igual. No, hay que hablar. En el Parlamento, tal. Televisión Española, Soraya defendiendo este apaño. Claro, pronto, en Colombia, cuando empiecen los coches bomba, como en la época del cártel de Medellín, dirán, ¿cuánto cobró España por defender ese acuerdo? ¿Cuánto cobraron los políticos españoles, los medios de comunicación españoles, por defender lo indefendible? En fin, pues se le asaltó a la libertad. En todo caso, yo creo que vale la pena recomendar. Está en las redes porque desde ayer está yo escribo circulando hoy mucho. En el Mundo sobre la eso. La entrevista es magnífica en ABC de Ramón Pérez Maura. Hay que decir, Pastrana era lo contrario de Uribe. Aquí hemos entrevistado a Uribe y 2 veces y tuvo mucho eco. Se puede volver a ver todo, porque todo lo que dice Uribe es tremendo. Y hoy una de las cosas que hacen es, y además lo cuenta Pastrana, hay dinero del narcotráfico, lo que haga falta para denigrar a Pastrana, a Uribe, todos, a comprar el mundo, para comprar a todo el mundo. Se está comprando. Compró Pablo Escobar a Medellín. A Uribe lo vimos en España en un acto que organizó este señor que tengo enfrente, Cayetano González, y era un acto con las víctimas del terrorismo de ETA. Sí. Claro. Ese es el personaje que yo quiero que sea. Ese es el gran personaje. A su hermano lo ha metido en la cárcel, Santos, para que Uribe baje la guardia. Por supuesto, no lo bajará. Yo nunca me olvidaré, si me permites medio minuto, no al acto que se refiere a Fernando, que fue en Madrid, sino un congreso de víctimas en Colombia, en Bogotá, en el Hotel Tequendama de Bogotá, que era un hotel que por razones de seguridad estaban los militares, propiedad militar. Uribe clausuraba el congreso, era presidente en aquel momento de Colombia, estoy hablando del año 2005, y cuando entra en la sala se encuentra en la primera fila una serie de militares, todos jóvenes, chicos jóvenes en silla de ruedas, todos con las piernas sin piernas, etcétera, como consecuencia de las minas estas antipersona, ¿no? Entonces él sube a la tribuna y dice: yo traía un discurso preparado, pero al ver lo que acabo de ver al entrar en la sala, renuncio a pronunciar mi discurso y quiero que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Bueno, entonces en una sala de 500 personas, yo me acuerdo que estaba sentado al lado de la madre de Irene Villa, de María Jesús González, había un grupo de víctimas españolas, pero sobre todo eran víctimas colombianas. Entonces Uribe aguantó durante 1 hora preguntas de familiares de personas que estaban secuestradas en ese momento, preguntas muy duras, diciendo: por favor, ceda usted para que mi hijo recupere la libertad. Y Uribe, yo allí que no le conocía en aquel momento, digo: joder, qué categoría. Teníamos aquí en España Zapatero, hablo del año 2005, proceso de nación con ETA. Digo, le dije a María Jesús: ¿tú te imaginas en Madrid este diálogo con Zapatero? Y dice: no, imposible. O sea, no, pero perdona, pero en Colombia han tenido su Zapatero que se llama Santos. Sí, ese es el problema. Es decir, que Santos ¿cómo se llama Santos y desde cuándo? Sí, sí. En fin. Colacel, Federico. Yo creo que hoy se lo tenemos que mandar a los señores de Feijóo. Bueno, pues... que van a ser papás, o sea, si no gana la mayoría absoluta ya, con un embarazo a los 50 y tantos, ya la voz de Galicia, sí. Bueno, pues Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera y eso... No, la verdad es que la futura mamá tiene un aspecto estupendo, pero... un embarazo, una edad ya avanzada, pues hay que tener mucho cuidado. Colacel, de venta en farmacias y en Parafarmacia Mundo Natural. Nuestra más cordial enhorabuena, uno más para pagar las pensiones, que nunca sobran. Todos igual. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano. Con Repsol, ¿cómo está el tiempo? Hoy es quizá el último día de calor todavía veraniego en toda España, no va a llover, va a haber alguna nube en el norte y algo en Canarias, pero no una cosa así, no tormentosa ni lluvias y tal. Todavía se mantienen las temperaturas altas, pero mañana van a caer a pico, como suele decir, a plomo, a tal y cual, pero de verdad, entre 8 y 11 grados según las zonas. Espero que en León no os vayáis mañana bajo cero.
porque el pelotón del pasmo vuelve a tener la mosca detrás de la oreja. Yo no digo más. Porque es que en Madrid ahora tenemos 20 grados, camino de 34, la máxima en Bilbao, por presumir, 37 grados. Y eso en Bilbao es duro, ¿eh? 37 con el calor, con el metal del Guggenheim. Irradiando. Y el nervión con todo lo que tiene de hierro todavía, todo aquello, esos puentes. Ese puente, me encanta el Guggenheim porque está empotrado en un puente de nervión. Claro, el puente está de la muy Salve. bien, pero es muy bonito. A mí me encanta, desde luego. Ahora, el calor que tiene que hacer hoy es horroroso. El calor en Bilbao bueno, pues la mínima, León. Yo no digo más. Todo el mundo sabe que el turismo en León cayó el invierno pasado por haber manipulado las bajas temperaturas. El termómetro en la Virgen del Camino. Los propios comerciantes de León lo tuvieron que denunciar, siguiendo lo que yo, como turolense, sabía que no podía ser más que hijo de la trampa. En fin, así está el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa Luis Fernando Quintero. Buenos días, Federico, de nuevo. Pues el IBEX 35 en este momento se está dejando un 1,6%. Está cotizando por debajo de los 8.900 puntos, 8.850. Hombre, con lo bien que estamos en los 9.000 otra vez. Sí, dicen los analistas que es culpa de ciertos temores a que la FED vaya a subir los tipos. Temores que no se... Tú y yo sabemos, todo el mundo sabe que eso no sucederá y en campaña electoral no sucederá jamás, nunca, bajo ningún concepto. Antes bombardearán Fort Knox que subirán los tipos. Bueno, pero ahora, según insisto, dicen claro, los analistas, que sería lo razonable. Es lo que está cotizando. Bien es cierto que venimos después de, no vamos a llamarle rally, carrerita alcista que hemos tenido hasta la semana pasada, sobrepasamos los 9.000, ahora vuelve a bajar, yo me imagino que tarde o temprano volverá a subir de nuevo al entorno de los 9.000 puntos. Si nos fijamos en la renta fija, el bono español a 10 años en el 1% y la prima de riesgo en 107 puntos básicos. Bueno, pues muy bien. Vamos con una noticia de interés general que nos trae siempre la 11, Laura Herrero. Buenos días, pues hoy traemos la última edición del disco, la 10ª, que llega a Madrid los días 17 y 18 de septiembre en el Hotel Atocha. La entrada de día cuesta 3 euros. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues tiendas de todo el mundo y más de 100.000 vinilos compartiendo espacio con melómanos y con nostálgicos del LP, un formato que lejos de morir está más en auge que nunca. Es sobre todo una gran oportunidad para acceder al mejor material de coleccionismo. Sorprendente lo de la vuelta del vinilo. Se oye mucho peor que el CD, es más incómodo, se rompe, más grande, ocupa mucho espacio, pesa, nada. Y sin embargo han desaparecido los otros discos y sin embargo, vuelve el vinilo. Pero eso tiene esa cosa camp. Sí, que además la gente paga dinero, el dinero que se niega a pagar ya por los discos, por estos, los paga. Hasta cualquier día vuelve la casete todavía. La gente es muy en la cintita. Con el Vic. Perdona, en Estados Unidos ya ha vuelto y en Japón vuelve la cassette. Así. Bueno, y hay grandes coleccionistas, y hay ofertas, y hay supermercados ya de esto. Pero si eso no aguanta físicamente. Mira, es un yo medio vi que se va... en un programa, no sé si lo has visto tú alguna vez, Rosana, si te dejan los críos, pero hay un programa que le encanta a Javier Somalo, y a mis hijos y a mucha gente, que es esos tíos que compran grandes containers de remates que subastan, ¿no? Entonces vas a Estados Unidos y compras a ciegas. Solo te dejan echar un vistazo, te abren el container y ahí está, pues por ejemplo, todos los muebles de una casa. Es lo normal. Además, Estados Unidos, además, como cambian tanto de casa, hasta 6 veces en su vida, bueno, pues claro, todos los mobiliarios están allí. Compras a ciegas. Entonces, a ciegas compran. Pues eso serán $800. Porque han atisbado la pata de una mesa que podría ser, creen ellos, luego resulta que la pata está pegada en una mesa que no era. Pero allí lo que más vale son los primeros trastos horrorosos de juegos, antes incluso de la pinball, que hacen los japoneses. Y que son unos juegos... Bueno, es que no te lo puedes creer que alguien creara eso. Bueno, hay grandes coleccionistas
Dice, por eso, ¿cuánto nos van a dar? Dice, tengo un intermediario que nos daría $4.000. Y hay una red de intermediarios para vender esto. Bueno, te quedas atónito. Ahora, es fascinante. Que les hacen así, les deja ver un poco. ¿Cuánto da por esto? Por el vagón. Por el vagón. Llévese el vagón. Y entonces ahí uno dice, tengo la intuición de que esto, ahí va a haber algo. ¿De por qué? Pues tengo la intuición. Se pega una torta monumental. No se puede hacer negocio con la intuición, le dice otro. Que luego se gasta $2.000 y compra y encuentra un trabuco del general Custer, que remató a una anciana de Milwaukee creyendo que era de su abuelo. O sea, sorprendente. Bueno, pues el vinilo es así. Es decir, la gente compra basura, pues no sé, por si acaso, ¿no? Bueno, bien, vale. Bueno, vamos a ver. Ahora iremos a hablar de lo de Cataluña y naturalmente habrá muchas... Sí, y bueno, por mencionar a los oyentes que se ponen también en contacto con nosotros a través del Twitter, de @lamanana de FJL, simplemente decir que ahora mismo lo más comentado es esa renuncia por parte de la número 2 de Herrera en Castilla y León, después de dar positivo en ese control de alcoholemia este fin de semana. Sabéis que no va a dejar el escaño en las Cortes y bueno, es algo que todavía... Eso quiere decir que lo dejará esta tarde. Sí. Cada vez que alguien del PP no va a dimitir, quiere decir que dimitirá dentro de un recuerdan los rato. oyentes que otros casos parecidos y también otros casos parecidos y que no han renunciado al cargo. En este caso, bueno, pues es lo que están comentando. Y también Carmena, la última de Carmena, Federico, ya sabes que está en París la alcaldesa, que la última dice referencia que presenta la versión francesa cielo, de sus memorias. Y aprovecha para cogerse algunos días de vacaciones. Eso sería fantástico si no volviera, pero el problema es que vuelve. Y antes ha vuelto los colillómetros, aquellos que inventó para el Atlético. Sí, y los oyentes nos siguen enviando imágenes de las calles madrileñas repletas de suciedad. De porquería, dice, no podemos ver la bóveda celeste. Pringosas y mugrientas. Bueno, pues ellas que hicieron campaña de cómo tenía Ana Botella a Madrid, ¿no? Bueno, la campaña y Madrid está sucio, pues ahora sí bendita suciedad la que por teníamos dentro antes. Y por fuera del ayuntamiento. Y mientras el club de las primeras esposas de Podemos a la caza y captura del macho alfa. Ayer lo recordaba yo me acuerdo, vamos, en los años 80, las grandes capitales del este de Europa, que eran algunas de esas capitales pues, realmente bonitas, como como Budapest o Praga, etcétera, etcétera. O sea, la mugre que había, la basura que había, las ratas. Sí. Y digo, las ratas aquellas son las que hay aquí, es que tenemos socialismo real. Y el socialismo real lleva eso, y la mierda y las ratas realmente yo urbanas es una marca, es una señal de a vivir a Madrid, me chocó lo sucia que estaba Madrid. Vivía al lado de Gran Vía, justo en la calle Concepción Arenal, que está justo haciendo esquina a los cines de Gran Vía. Estaba sucia. En las películas del Crack, las dos de Garci, se ve muy bien. Madrid, porque no la habían limpiado desde el año 60. Dice, pero esto, ¿por qué? Oye, fue cambiar el gobierno, fue llegar el gobierno CDS-PP, pero en esa época ganaba Juanito Precipicio, como llamaba Jaime Campaña Barranco, Tierno, diciendo que Mangada, el marido de Carmena, que era el urbanista, que alzó los bienes camino de Segovia, el que un juez le permitió la fechoría, puede hacer carrera en Colombia. O sea, es una vergüenza total. Bueno, estaban diciendo que es que como el capitalismo había llegado a su fin, ya no se podían hacer autopistas de salida de Madrid. Sí. Oye, cambió el ayuntamiento. Recuerdo que lo primero que hizo Rodríguez Sagún fue por una mediana en la única carretera que salía de Madrid, camino de Barcelona, y la gente decía, increíble, ¿para qué la mediana? Hombre, porque los coches iban contra los otros. Claro. Bueno, y empezaron a hacerse grandes obras. Y empezó Esperanza Aguirre, que era la teniente de alcalde de todo lo que era urbanismo, zonas verdes, etcétera, empezó a plantar, porque Madrid está encima de un acuífero. Bueno, Madrid es ahora la ciudad más verde, la capital más verde de Europa. Y la más guarra, porque claro, ha vuelto a la izquierda. Y el asfalto empieza a tener ya tintes albaneses. Claro. Albaneses. Recuerdo que una de las cosas que hizo Sagún, me acuerdo porque lo entrevistó Antonio Herrero. O sea, y yo luego lo he entrevistado a veces, los 2 años que estuvo, hasta que murió el pobre, cuando asfaltó la calle. Había calles que llevan 22 años sin asfaltar. Y de pronto los madrileños descubrieron que había una vía más de circulación.
Pero se había comido, como no había asfalto, pues la acera no se sabía dónde terminaba. O sea, cosas básicas. Y la operación del bordillo aquella, eso fue el borde de Medel. El borde de Medel, que le llamó así Luis María Ansón. Y encima pasó una cosa asombrosa en ABC. Luis María siempre decía: pero Federico, este Medel tiene familia y no puede aguantar siendo el borde de Medel. Y encima, en la puerta de ABC, pasa un autobús por culpa del borde de Medel, le da con el espejo a un señor y lo mata. Bueno, ya Medel tiró el borde, se acabó la historia y tal. Pero había unas campañas en los medios de comunicación contra el poder de izquierdas que ahora son inimaginables. Claro. La campaña de Ansón contra el borde de Medel es ejemplar. Duró 100 días. 100 días, todos los días. Bom, bom. El estilo de Antonio. Son las 9:24 y los Albertos no tal. O sea, estas cosas. Es que había otro estilo. Bueno, pues hablando de medios, la Diada, Federico, nos vamos a los periódicos que se editan en Cataluña. El periódico de Cataluña, Impacientes, así titula a toda página hoy el periódico, su edición, con una imagen de la concentración ayer en Estos no Barcelona. Se quieren comprometer de ninguna manera, no saben qué decir. La Vanguardia, otra Diada espectacular, es el título, como el espectáculo, la fotografía, como las subvenciones de la Vanguardia. Coincido con ello, porque en es su editorial que La Vanguardia dice que menos espectacular. Pero es que todavía no sabemos lo que llevaban en la cabeza. Su editorial La Vanguardia dice que la cuestión de Cataluña es un factor determinante del actual momento español. Ya habría gobierno si tantos puentes no se hubiesen roto. Y dale con los puentes. Sí, efectivamente. Bueno, Alfonso Alonso tiene un problema. Quiere hacer un puente para subir para no subir al monte. No tendríamos y extiende la mano, pero no se la dará en el monte. Ese hombre vive en una situación esquizofrénica grave. Podríamos decir que combaten en popularidad en las portadas y en los comentarios editoriales y luego en las noticias tanto el presidente de la Generalidad, Puigdemont, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La giganta. Sí. El Mundo destaca como los gigantes y cabezudos. Es una figura de gigantes y cabezudos. El Mundo destaca que Puigdemont convierte la Diada en un selfie independentista, mientras La Razón dice que Puigdemont pide un referéndum pactado en una Diada que se desinfla. Colau se coloca en la primera fila VIP, pero evita posar junto a los soberanistas. Destacar, Federico, el comentario de Luis Herrero: Podemos se hace independentistas. Es clave. Sí. Y Luis no lo vivió, pero yo lo recordaba esta mañana a las 6. El problema es cuando la izquierda asume el nacionalismo. Sí. O sea, eso pasó ya hace 40 años en Sant Boi, cuando Comisiones Obreras, que era la única organización de verdad que existía aparte del régimen donde la vanguardia española del conde de Godó era la proa más radical y salvaje, o sea, y si no ibas con camisa azul no salías en el periódico. O sea, lo más carca y franquista, muerto Franco, era la Vanguardia, ahora Retaguardia o Vanguardia del separatismo catalán. Bueno, pues fueron Comisiones Obreras y el PSUC los que asumieron como propio el discurso xenófobo, racista y siniestro del catalanismo que encarnaba Pujol, pero que es el del doctor Robert, el que decía que los cráneos de Gerona no podían ser como los de Ávila. Es el odio a España que ha cogido la izquierda. La izquierda lo ha cogido y lo hizo propio. Y eso explica gran parte de todos de todos nuestros problemas. Dice Luis, y es verdad, dice, bueno, no ha aprendido del PSC. Dice, no, en la prueba es que se cargaron. El PSOE se lo cargó Felipe González entregándole el partido y los votos andaluces al PSC. A los señoritos Serra, Obiols, Raventós, es decir, la florinata de la aristocracia, corrupta aristocracia, que fue negrera en Cuba, que fue de Primo de Rivera, que fue franquista, que fue lo que fuera para llevarse la pasta. Que se repartieron, es célebre la anécdota de si echaron a cara cruz Miquel Roca y Narcís Serra, que eran compañeros de pupitre, quién se iba con Pujol y quién se iba contra Pujol para repartirse el poder. Y que dicen... Hay quien dice, ganó Roca porque se fue con Pujol, y hay quien dice, perdió Roca porque se fue con Pujol. Ninguno de los dos fue en contra de Pujol en cualquier caso. Nunca, al contrario, eran lo mismo. Era la coraza de la estructura corrupta de... Pero la complicidad... Pero la clave es Madrid. La clave es Madrid. La complicidad de la izquierda con el separatismo y la falta de compromiso de la derecha con la ley.
Por supuesto. José María Albert Paco hoy escribe en El Mundo y critica a Ciudadanos, en concreto a Arrimadas, el que celebre pues esa paella, ¿no?, para 600 personas. Dice que Ciudadanos se ha sacudido los complejos, dice que quienes pusimos nuestro grano de arena en construir ese partido lo hicimos, entre otras razones, para dejar constancia de que en días como el de ayer no tenemos nada que celebrar. Aplaude, eso sí, Albert de Paco, la honrosa excepción, dice, de Teresa Jiménez Barbat, la eurodiputada de UPyD, que recibió la invitación de Amadeu Altafaj, el representante permanente del Gobierno de la Generalidad ante la Unión Europea, como se hace llamar, y bueno, pues rechazó lógicamente con palabras gruesas. Es trágico, ¿no?, el texto, porque llamarle artículo me parece excesivo. El ejercicio escolar de Inés Arrimadas, que publicó El País el viernes, dentro de esa línea que ha sido la del País, siempre de atacar a España y defender el separatismo, el vasco, el catalán. Recuérdese cuando se cargan a Redondo Terreros con el siniestro el discurso del método. El discurso del método, donde se destaca la frase: con el PNV mal que bien íbamos tirando, si llevabas 8 escoltas. O sea, eso lo hacen Felipe González, de quien ahora dice mucho, gran estadista Felipe González. Felipe González y Cebrián son los que crean el separatismo dentro del PSOE. Mejor dicho, los que hacen que el PSOE sea siempre aliado del separatismo contra el PP. O sea, y ahora dicen que no hay socialdemocracia, eso os la cargasteis vosotros. Pero, Federico, el Partido Socialista de Euskadi, en esta campaña que estamos viviendo, en su programa electoral, lleva que Euskadi es una nación. O sea, vuelve siempre la burra al trigo. Es decir, o sea, esta candidata que además... Claro, porque lo dice Podemos y Doya Mendía, es decir, o sea, y el otro día lo oí en un debate en otra emisora, equiparar, que a mí digo, bueno, Dios mío, esto es terrible, que volvamos a lo mismo, equiparar las víctimas de ETA, las víctimas del GAL y las víctimas de los abusos policiales. Idoia Mendía. O sea, ¿Cómo no se van a pegar un castañazo? Murió Fernando Mújica, Fernando Buesa, porque no Casa, solo del PP, también del PSOE mataron muchos. Son basura. O sea, son verdadera basura. ¿Cómo no van a aplaudir luego un acuerdo como el de Colombia? Natural, yo me alegro profundamente de la caída de Soria, porque Soria fue el que decapitó por orden del cobarde Mariano, que no fue ni para dar la cara, ayudado por el monaguillo Lasalle de Merichel Merichol, otro siervo de la gleba, de la pasta. Y Alicia Sánchez Camacho. Y Alicia Sánchez nada. O sea, en el Congreso es en el 2008. En el Congreso de Bulgaria, capital Valencia. Y cuando le dice... y es clave ese momento. Le dice María Sangil en la ponencia política: no podemos renunciar a España. O sea, la idea nacional del PP es esencial. Y entonces le contesta el otro con un SMS: ¡arriba España! Bueno, yo no habré hecho unas 100 columnas, abajo Soria, abajo tu padre, en fin, lo que sea. Bueno, pero me alegro profundamente, porque es que la corrupción intelectual, la moral y la material son lo mismo. Lo mismo. En el GAL empezaron robando para matar y acabaron matando para robar. Estos empezaron mintiendo para trincar y acabaron trincando para mentir. Y un par de noticias más que aparecen hoy en la prensa digital. Federico, en el Confidencial, Payete suprime el Consejo Político de Telefónica en Cataluña. Dice que en esta nueva etapa quiere suprimir los consejos territoriales. En estos consejos territoriales muchos políticos y personas de toda índole y, por ejemplo, muchas de ellas en Cataluña pues vinculadas con el independentismo catalán. Y en Voz Populi, la doctora Pinto pide que la UCO investigue su pleito con López Madrid tras considerar que ha existido manipulación policial. La dermatóloga ha escrito al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que instruye el procedimiento de la denuncia que interpuso al empresario Javier López Madrid, y pide que sea ahora la UCO, al entender que existe una investigación tendenciosa y subjetiva. Eso no cabe ninguna duda. Ella ha identificado a Pillarejo como uno de los que la apuñalaron. O sea, a partir de ahí... Ya quedó en la investigación, que tenía los vínculos de Villarejo con el resto de investigadores del caso. Pero claro, hay contactos telefónicos. Pero por supuesto... Y lo detecta la Guardia Civil y entonces a la Guardia Civil la apartan de la investigación. Bueno, exactamente. Es todo cómo utilizar las herramientas del sistema para tapar la boca a alguien que es molesta para el poderoso. Pero porque es que Villarejo es además el que graba, el que dirige la grabación contra Ignacio González por orden del marido de Cospedal. Es que hablamos de cloacas que por la mañana trabajaban para una parte del gobierno, por la tarde trabajaban para una parte del partido y por la noche hacían trabajos privados de policía a lo México, ¿no? Total. O sea, pero total. Y esto es lo que mandan las cloacas. Y sigue
de ministro de la nada de Interior, Fernández Díaz allí, como una estantigua, pues una cosa de... Podrían haber puesto un daguerrotipo, una figura de cartón al que le graban las conversaciones. Le graban las conversaciones y el otro día dijo que parece claro que ha sido una grabación desde dentro. Le ha grabado en el despacho. Todavía estamos esperando a que, como han vulnerado su intimidad, que lo denuncie. Es todo. ¿Pero cómo va a denunciar? Amigo mío, es claro. Todo Pero si es que no la ha denunciado. Si la denuncia, van a investigar. Pero claro, lo mismo llega un juez que no lo controle el ESMES y va y te destapa el pastel. Y te lo averigua. Claro, lo mismo. Es que aquí el problema de un juez de instrucción en España es que como salga honrado tiene un poder que te destroza todo un tinglao. Es grotesco, pero lo que se ha visto es que destruido el Partido Popular, realmente ese gobierno lo que es son unos grupos de intereses, bandas. Que son bandas que están en este momento en la pura reyerta. La pura reyerta y los damnificados somos los damnificados. Y en un proceso de sálvese el que pueda. Sí. Navajazos a y sobre todo la que pueda, y sobre todo la que pueda. Es patético hablar con gente cuando ves lo que se dice la sociedad civil y tal y cual. Esa gente que ves en casa de amigos o en el fútbol, tal, que es lo último que queda en la sociedad civil, es el fútbol. La gente tiene miedo, ¿eh? Sí, pero claro, mucho miedo. Dicen. No, políticos no se atreven. Pero siempre hay un familiar, un amigo, un novio, una novia, un ex, un algo, un compillogui, cualquier cosa que te dice, ¿Tú no crees que hay alguien bueno en el gobierno? Pero además la pregunta. Digo, pues a mí los de Ciudadanos hablan muy bien de Fátima Báñez. Lo sabía. ¿Y por qué no lo sacan en la tele? Digo, la ministra de Agricultura también es muy competente. ¿Ves? Te lo dije, le dice al otro. Yo te dije que esa persona valía mucho. Claro, si está Soraya. Digo, está Soraya. ¿Y Soraya? Dice uno, ¿cuándo entró en el PP? Digo, la pregunta es equivocada. El metro ajeno en vez de Ferraz. No, la pregunta es, ¿cuándo el PP entró en Soraya? O sea, porque la tragedia es que una tía que nunca se ha presentado a unas elecciones por un programa político, que no cree absolutamente en nada, ni bueno, ni malo, ni regular, solo en el poder, tiene ahora todo el poder, ha liquidado a todos los posibles sucesores de Mariano. En la encuesta que publicaba ABC este fin de semana, se ve que las terceras elecciones a que estamos abocados no resuelven nada, cosa que es evidente, porque los bloques varían muy poco, y naturalmente en algún momento, algún año, en alguna ocasión, Mariano se irá. ¿Y quién va a comprar su horizonte penal? Pues Soraya. Para lo cual, se ha cargado a Soria, se ha cargado Arias Cañete, ha dejado que se cargara sola Ana Pastor, se ha cargado a De Guindos a propósito del caso Soria. Solamente el gallo Margallo cree que tiene alguna posibilidad de ser presidente en vez de Soraya. Por supuesto no tiene ninguna. Se ha cargado a Cospedal y por si acaso, vamos a ver en los próximos días, seguro, va a aprovechar más cosas de Guindos y del marido de Cospedal. Pero lo importante es que en este, además es que es significativo lo que te digo, es que se le tiene miedo. ¡Pánico! No solo los políticos ¿Que le tienen miedo, CNI? le tiene la sociedad civil le tiene miedo, los empresarios le tienen miedo, la gente le tiene miedo. Hay dos personas a las que se le tiene mucho miedo en este país, y es a Soraya Sáenz de Santa María y a Pepe Bono. Es verdad. Miedo. El CNI. Nadie habla de ellos ambos por miedo. tienen una cosa en común. El CNI. Bono se ha dado el capricho de cobrar 100 millones de pesetas o 100 millones de euros o 1.000, no sé lo que le habrá pagado Mauricio Casals, por publicar unas memorias en las que no dice... también tiene miedo algunos. Hombre, todos. Es que ese además ha presumido. Y además dice, mira, en cada página nombra uno sin decir nada, pero él sabe que yo sé. Porque además los que se llegan al CNI se van con todo el, como perote, se van con el duplicado, por si acaso. Y a veces con el original. Y Soraya, que tiene el CNI, trabajando para ella, eso es lo malo. Pero totalmente. El problema es ese, el CNI era malo cuando trabajaba para Campechano, ahora trabaja contra el rey. Trabaja contra el rey. O sea, malo era que trabajara para tapar en la calle Sextante los líos, los revolcones de Campechano. Pero que trabaje contra el rey para que el rey no se atreva a quitar a Mariano, que es lo que ha hecho en los últimos meses, y ahora para que no molesten la sucesión de Soraya. Claro, luego Soraya, en cuanto llegue al gobierno, no sabrá qué hacer con él. Es una maquinita de poder sin ningún criterio, ni principio, ni nada.
En cualquier caso, tiene un handicap importante, ¿no? Porque el partido y el partido ella... no existe. Bueno, ya... Si existiera, no sería nunca. Por eso no habrá nunca congreso. En su cuerda, ¿no? Ese sector de Cospedal dentro de la calle Génova... Cospedal está atrapada como todos por las carpetas del CNI. Bueno, pero en el pecado llevan la penitencia, como dice el tal, ¿no? O sea, es decir, si nadie se atreve a hacer frente a Soraya dentro del Partido Popular, cuando Soraya echa el currículum en el año 96, como tú dices en Génova, en vez de echarlo en Ferraz o en vez de echarlo tal... Lo echarían los dos sitios, pero ahí se lo cogieron. El jefe de gabinete de Rajoy, que en paz descanse, Francisco Villar, el que la coge como asesora, pues bueno, pues oye... Pues haya ellos, quiero decir, o sea, si Feijóo gana el problema somos nosotros. Que se prepare Feijóo. Porque no es un peligro para el PP, es un peligro nacional. A Feijóo le van a sacar antecedentes hasta del niño. Sí. Hasta del niño, y si no al tiempo. No, bueno, a Nicolás Redondo se lo sacaron, A todo el mundo. A todo el mundo. Bueno, vamos con los oyentes. A ver, precisamente ¿qué dicen los oyentes responsabilizan a Soraya Sáez de Santa María y a su jefe Mariano Rajoy, o viceversa, de lo que sucedía ayer en esa diada. El quinto año que los oyentes, sobre todo que nos han llamado muchos de Barcelona, asisten al Día de la Marmota. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Que es de Ancho, representado por Marqués de Soto Ancho, que representado por Alfonso Usía, se incorpora a la Crónica Rosa hoy. Es un gran honor. Gran incorporación. Tenemos muchas cosas que comentar. Has fichado antes de que la FIFA te prohibiese fichar, o sea, es un gran fichaje. Esa es la gran ventana de oportunidad. La gran ventana de oportunidad. Debo decir que él siempre quiso jugar en el Real Madrid, y por lo tanto está aquí. Hay que jugar la Champions. Claro, por favor. El otro día lo tenías despistado todavía por allí. Porque estaba en el teléfono, porque estaba tratando de arreglarlo, que pudieran jugar los hijos de Zidane con su padre. No lo hemos podido conseguir porque sin gobierno, claro, no nos hacen caso. En fin, los oyentes. Te decía antes de la pausa que habían llamado muchas llamadas de Barcelona, pero también muchas también de Madrid, tenemos que decir, en honor a nuestros oyentes que nos dicen que son incapaces de mirar al cielo, como les ha pedido Manuela Carmena, porque están ocupados en mirar a las calles. Para no pisar. Lo que pasó ayer en Cataluña no es culpa de los catalanes ni de la gente que vivimos en Cataluña. Lo que pasó ayer en Cataluña es culpa del gobierno de Madrid, porque han dejado sus funciones, han pasado completamente de Cataluña y lo han convertido en un estado, porque no han hecho absolutamente nada para frenar a esta pandilla que nos están gobernando aquí. El gobierno en funciones, que ya hace mucho tiempo huele a cadáver y está difunto, se les tenía que caer la cara de vergüenza de ver cómo nos toman el resto de España el pelo, todo el oligarcado catalán, a costa de nuestro dinero. Qué poca vergüenza tiene Rajoy. ¿Qué podemos esperar de estos señores que son unos ladrones sin vergüenza, que se llevan todo el dinero de España fuera y no mira por nadie? Llamo desde Barcelona para decir que viendo ayer la representación política en el día de la diada esta de la marmota, viendo a estos políticos, no al pueblo, pues uno llega a la conclusión que nos representa o nos representaría hipotéticamente lo peor de cada casa, los Puigdemont, Colau. ¡Qué horror, señores! Yo no veo nada claro cuál es el alma de Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos no tiene una visión clara de qué lugar político quiere tener. Y están tanteando. La señora esta Carmena que nos dice que miremos el cielo. Mire usted, yo tengo que mirar el suelo paso a paso. Porque o me encuentro una mierda de perro. Dice que miremos al cielo de Madrid. Más vale que mire al suelo y se pongan a limpiarlo. Al mirar al cielo te resbalas y te descalabras. Tiene toda la razón. Claro, absolutamente. Lo mejor es que en la versión francesa, de su trabajosa memorización, no se acuerda de nada. De hecho, lo hemos visto el miércoles decir lo contrario de lo que decía el martes, que era totalmente distinto a lo que decía el lunes. No tiene nada. Y escribe un libro de memorias. Entonces, oye, ha añadido, yo venía con el coche y oía a Rocío Regidor diciendo, ha añadido un capítulo en la versión francesa, claro, toda Francia está paralizada, espera el pensamiento carmenoide, que solo volvió a la política para oponerse a Esperanza Aguirre. Es totalmente mentira. Es decir, la sacaron los de Podemos de la jubilación donde estaba, atendida por profesionales, la sacó Pablo Iglesias, que tuvo el ojo, cuando llevaba 2 años ya, no jubilada, archivada. Dicen, volvió
contra Esperanza Aguirre. Dice, bueno, está bien que digas que eres una alcaldesa que volviste al ruedo por odio, porque odias a la más votada por los madrileños desde hace 15 años. No está mal. Pero lo dice en francés, contando con que ahora ya como nadie estudia francés no lo entiendan. Y gracias a las filtraciones del gobierno y después gracias a Carmona y compañía y a Sánchez ha llegado... Claro, la filtración vía Montoro de la famosa declaración de Esperanza donde no había ningún delito. Pues hay que ver lo que cobra, qué escándalo. Lo justo, además lo ha contado Esperanza Aguirre, bajó 10 puntos. Gracias, Soraya, porque Soraya no podía permitir que en su camino a la Moncloa tuviera un elemento incómodo como era Esperanza Aguirre. Oye, Federico, en la crítica que algún oyente ha hecho por la posición de Ciudadanos en Cataluña en los últimos tiempos, sobre todo por lo de la Diada, yo quería añadir un dato más que a mí me está sorprendiendo y que por lo menos yo lo quiero decir en esta tertulia, ¿no? Que es, Albert Rivera ha tenido algún meeting este fin de semana en el País Vasco y ha hecho una especie de llamamiento absurdo que demuestra un desconocimiento del tema a que el PNV se incorpore a la gobernabilidad de España. Lo ha dicho así, es decir, o sea, hace un llamamiento pues por los famosos 5 diputados y tal, ¿no? El PP también ha ido en esa línea ese fin de semana. Pero bueno, el PP lo hace por una táctica para tal. Pero o sea, yo creo que Ciudadanos lo hace de buenas maneras, ¿no? Pero es desconocer absolutamente, primero, que el PNV nunca se va a implicar en la gobernabilidad de España porque odia a España. Enemigos, que nació para España. Lo que dices tú, España. Ciudadanos nace con varias cosas muy claras y una de ellas era que no con los nacionalistas. No con los nacionalistas. Entonces, si esa línea roja que la teníamos, yo creo que la teníamos todos muy clara en lo que es la formación de Albert Rivera, la cruza, chico, pero pues hay una cuestión tremenda. Albert Rivera es que como tiene esa solvencia, digamos, a la hora de hablar, uno se olvida de que es un chico de provincias. Y no de cualquier provincia, sino de la provincia más aislada de España, que es Barcelona. El problema de Albert Rivera, que es un tipo muy listo, es que le falta mucha formación política española. Es decir, hay gente de Ciudadanos, como básicamente Girauta, porque los otros, Villegas y tal, mucho menos que Rivera. Rivera tiene la experiencia de la política catalana, pero eso es un charco llamado Oasis, al margen y desconectado de la política española hace muchísimos años. Es decir, tú no lees en La Vanguardia una información de verdad sobre lo que pasa en España. Tú en el duopolio de Soraya no ves información sobre España. En la TV3 lo que ves es escupitajos sobre España. Rivera, en su gran discurso, defendiendo la libertad de Venezuela, cita a Colombia, sin darse cuenta que Colombia, es más, te lo dice en la entrevista que hemos citado de Pastrana en ABC de ayer, dice, pero si es que el futuro de Colombia solo puede ser Venezuela. No sabe lo que dice. País Vasco no lo sabe. Y han entrado en la política madrileña. Luego, aquí como hay libertad, pues han tenido capacidad de acción enorme y la están aprovechando y creo que lo hacen muy bien. Y han dejado en Cataluña a la bella Inés. Y la bella Inés, sumergida en ese líquido amniótico de que o eres de la tribu o no eres, pues como se acaba de casar y está llena, supongo, de amor maternal a todo lo humano, lo vegetal, lo animal, lo mineral y tal, pues hace una paella. Armonía. Una paella, queremos ser orgullosos, pero ¿cómo puedes tener orgullo de pertenecer a una puñetera dictadura donde la mitad de la población no es que esté discriminada, está silenciada y aplastada? Y a punto de ser echada. Una banda de ladrones, los mayores ladrones de Europa occidental y oriental, que llevan mandando desde el año 80, que se dice pronto. Pero ¿orgullo de qué? ¿De qué vas a tener orgullo? Y además, tus padres son de Salamanca y tú eres de Jerez. ¿Orgullo de qué? Bueno, pero ya es esa cosa sentimental. Lo de Rivera, vamos a llevarnos bien, vamos a entendernos. No. El buenismo. No. Se llama el buenismo. O sea, a los malos hay que combatirlos. Con el buenismo, pues estamos en lo de siempre. Pues se te comen por las patas. Federico, con lo fácil que sería para Ciudadanos en el País Vasco solamente imitar el discurso que ha mantenido PID, Gorka Maneiro. Claro. O sea, si Ciudadanos no saca un escaño, fíjate, estamos hablando de un escaño 75, que es lo máximo que puede sacar por Álava, es un fracaso en términos políticos. Es un gran fracaso. Pero vamos a ver, pero uno de los problemas, por eso, ahí cuando a mí me critican siempre, usted defendió a UPyD, que se unía con Ciudadanos, claro, porque entre otras cosas yo quería que Ciudadanos se incorporara a la estructura de UPyD.
UPyD tenía un discurso, porque sí tenía, ahí sí había experiencia de política española. Claro. Porque la política, Rosa Díez lleva en la política vasca y española 30 años. Ella sí tiene experiencia. No, y un Fernando Sabater y un... No, pero la propia Díez y la gente de su entorno, luego entraron pues los mastines y esa gentuza. Pero ella, y sobre todo UPyD, durante 9 años se había creado como un partido español y con unos cuadros que sí sabían. No al concierto, no al bilingüismo, sí a la escolarización libre en español en cualquier sitio de España. La clave es la lengua. Y es lo primero que están ahí poniéndose de perfil. O sea, el PP. Son maricomplejines. Pues en fin. Que han acabado como han acabado los del PP en el País Vasco y en Cataluña, ¿eh? Sí, pero en Madrid, mira a Soraya. En fin, nos queda Egón. Si nos da un paradiso o algo y tal, claro. Independientemente, País Vasco, Cataluña y Madrid da igual, porque nos van a cubrir los más de 37.000 profesionales que tenemos a nuestra disposición en 1.000 centros hospitalarios por todo el país, incluidas las islas también. Y todo por 39,95 sin copagos, es decir, sin sorpresas de ningún tipo y teléfono gratuito. 900-177-177. 900-177-177. Bueno, Noelia Bautista, buenos días. Muy buenos días, Federico. Creo que el presidente del Gobierno se niega a que ni él ni de Guindos expliquen en el Parlamento por qué nombran a un tío que echó por corrupción y a otro del que casualmente acabamos de conocer, lo publica OK Diario, que también es un defraudador fiscal mucho más que Isabel Pantoja. Isabel Pantoja tenía 1 millón de euros y a Fernández Latorre le sacó 1,5 millones. Pantoja Año y medio de cárcel bien, se ha tirado Isabel Pantoja. Y está en libertad provisional. ¿Pagado por ella y por todos los Puyol? Bien, no, los Puyol Ferrusola no pueden entrar en la cárcel. Perdón, era ironía. Garantiza Mariano. Bien, pero conviene recordar que es que hoy Ana Pastor tiene que decidir si obliga a ir a pleno, lo que es un asunto evidentemente de pleno, porque es una representación de España en el exterior, no es una cuestión de presupuestos, o mete el rollo de la nombramiento de Soria y de Fernández Latorre, que es mucho peor que el de Soria, con de Guindos. Abandona toda esperanza. Haga lo que haga, tiene un problema. Pero es que porque si lo manda a pleno, va a ser la primera vez que alguien del PP, desde la presidencia del Congreso, obliga a uno del PP a ir a un pleno estando en funciones para dar explicaciones y para provocar que el gobierno diga no va a ir. Bueno, con pero lo cual tienes el lío. Es que Soraya, que tiene más cara, tiene la cara de amianto, de uralita, de hormigón armado, de lo que sea. O sea, es que es una jeta. O sea, dice el otro día, como no tiene la confianza de la Cámara, el gobierno no puede ir. Como, precisamente por eso tendría que ir todos los días. Pero es que Mariano si va, hoy creo que va a pasar el día ahí en el Parlamento, ¿no? De hecho, tiene que presidir la reunión del grupo parlamentario en el Congreso y va a tener que correr mucho para sortear las preguntas de nuestros compañeros, porque hoy tiene un montón de temas para ser preguntado. Por ejemplo, Rafael Catalá ha dado una nueva clave en una entrevista que ha dado en Radio Nacional. Ha echado toda la culpa del nombramiento de Soria al Ministerio de Economía. Y ha dicho que si no era... O sea, que Catalá también se ha pasado a Soraya. Faltaba Catalá, solo queda Margallo. El G7 está deshecho. El G7 fue 8, 7, 6, 5, 4, 3. Queda 2. Margallo y Fernández Díaz. No, Fernández Díaz es un formol, caricatura, nada. Quedaban Catalá y Margallo. Ya ha caído Catalá. Sí, Pastor, bueno, ya veremos hoy. Pero ya solo queda el gallo Margallo. Sí. Pues ha dicho Catalá que cuando se hizo ese nombramiento se tenía que haber tenido en cuenta la polémica que se iba a despertar, claro, y que si no era idóneo para ocupar el cargo de ministro, tampoco para ocupar el cargo en el Banco Mundial. Y Carles Puigdemont... Pero eso se lo ha dicho a Mariano, ¿no? Porque fue Mariano el que lo defendió, el que lo nombró. Es un concurso de funcionarios. ¿Qué quiere? ¿Que lo echemos de España? Parece que aquí todas las cosas se hacen sin conocimiento. Sí, Mariano está despistado. Mariano, ¿cómo? Sí. Pasaba por aquí. Para una vez que Guindos está las cosas malas. Si yo estoy en China, ¿qué me estás contando, no? Eso es eso de que Stalin no sabía nada, menos mal. Dice, el camarada Stalin ha muerto. Dice, sí, ¿quién se lo dice? Bueno, pues eso. Pues seguro que le van a preguntar por esto y le van a preguntar también por lo que ha dicho Carles Puigdemont, que ha pasado hoy por Cataluña Radio. Y como le pidió la CUP, ha dicho que sí que va a haber referéndum, será en junio o en julio. Otro. Sí. En caso de que sea factible. Ha dejado eso entre comillas. Claro. Ha vuelto a demostrar que en Cataluña manda la CUP. Sí, será factible, hombre, ¿cómo no?
Bueno, muchas gracias, Noelia. Isabel González. Buenos días. Hoy que tenemos en la Crónica Rosa estreno, viene el Marqués de Sotoancho, representado por... De todas formas, en la Crónica Rosa viene marcada por la actividad política, empezando por Núñez Feijóo y esa paternidad inminente a sus 55 años. Y 51 de la señora, que tiene más méritos. ¿Sí? Sigamos con Luis Garicano, que se ha casado este fin de semana en el Reino Unido. Sí, parece que... ¿En Estados Unidos? En Reino Unido. En Reino Unido, y parece que Nick Clegg y señora habrían asistido al enlace. Se saben pocos datos. No, pero ¿y sabemos quién es ella? Tampoco. A ver si ahora nos lo cuentan en la Crónica Rosa. Y luego Andrea Levy, que se ha hecho un nuevo novio, parece ser. No. Y que es el guitarrista de un grupo indie. Pero no le podemos. No lo sé, bueno, es que llega Gistau enredando. Mucho la habitación roja. ¿La habitación roja o Neumann? Sí, la habitación roja. Hay que mirar guitarristas de la habitación roja. Tenía que ser roja la habitación. Mira que hay colores. Tenía que ser roja. Lo hemos mirado. Y además fue al concierto y al día siguiente fue cuando tuvo que cancelar actos por ese cólico. Sí, que dice que era un cólico nefrítico. Sí, que le llaman así ahora. Bueno, resaca, le llaman en Teruel, como somos elementales. Y ahí entra todo, ¿eh? Bueno, a lo mejor es que en la habitación roja vete tú a saber qué cosas pasan. Hablaremos de Lola, de esa edición especial. Ya sabemos todos los detalles de la boda de Rocíito, Federico, entre tú y yo. Y bueno, entre tú y yo, que a ella le fastidia mucho. Y le vamos a hacer un test, si te parece, al Marqués de Sotoancho. A ver qué personajes conoce y no conoce. Bueno, yo estoy muy interesado porque la aparición de Aramis Fuster en el poli de... Bueno, hay que decir que en Telesálvame, antes Telecinco, es fundamental el poli de Luxe. Entonces, si aparece la bruja Aramis Fuster diciendo atrocidades de todos los allí presentes, se abre una era nueva en la comunicación. Yo creo que está buscando silla. Dijo tales cosas. Sí. Aramis Fuster dijo... Y no es una. Que había tenido no sé cuántas mil enfermedades venéreas en sus 650 y pico años de vida. Porque ella se ha debido de reencarnar. Ha ido a San Andrés de Teixido y ha pisado bicho. Nunca lo hiciera. Sí. Que con tus pellejos me voy una braga. Una cosa fina. No, y luego ya subió la agresividad. Pues claro, bueno, pues entre los personajes por los que le vamos a preguntar figuran Alberto Isla, Vania Millán, que se vaya preparando, y luego Miki Díaz Alonso. ¿Quién es Miki? Este es de la crew, de la pandillita de Froilán, que lo contaba Duerto este fin de semana, La Razón, lo leíamos. La pandilla con Gonzalo Caballero, el torero favorito, y Victoria Federica. Este es uno de muchos, pero este no es torero. ¿Marqués se curra lo del Sálvame, lo del Telesálvame? El Marqués tiene que... Queremos ponerle al día. Él nos cuenta ¿sabes de este Miki a qué se dedica? ¿Quién? Tiene Miki Tiene una empresa de fabricación de cachimbas. Toma ya. Venga, no lo hubiera adivinado. Insuperable. Lo de amistades peligrosas. Vamos a la crónica cachimba. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.